Esta historia es una historia alternativa de One Punch Man, un what if si lo preferís, y aquí vamos con la primera parte de, ¿qué hubiera pasado si Saitama tenía buena suerte? En esta historia los eventos del ataque del hombre cangrejo ocurrirían mucho antes de la historia original, siendo exactamente un día antes de la entrevista de Saitama en su trabajo, con el Kaiju. Al atacar a la gente en ese momento, se encontraría con el niño de la quijada de Peter Griffin, con el cual estaba enojado, al ese haberse burlado de él, dibujándole pezones mientras dormía como un puto vago en el parque, en vez de ir a trabajar, y al Saitama no estar presente para protegerlo, el hombre cangrejo acabaría con la vida del niño, de la manera más brutal, gore, y Mortal Kombat posible. Siendo esa una escena tan horrible, que horrorizaría al resto de personas las cuales verían con impotencia, la monstruosa brutalidad del Kaiju ejercida con saña y furia en el indefenso infante, que nada pudo hacer para defenderse de tal monstruoso ser. Siendo este el primer cambio la historia, ya que, al niño al no haber sido rescatado por Saitama, su abuelo no fundaría la asociación de héroes sino algo totalmente distinto, al ese haber ganado un rencor personal en contra de los Kaijus. Los ataques del hombre cangrejo se detendrían ese día, al este haberse desquitado de toda su frustración con el niño, volviendo a las profundidades del mar hasta quién sabe cuándo. Por otro lado, después de lo sucedido un anciano aparecería en televisión poniendo una inmensa recompensa a quien le trajese la cabeza del Kaiju que había acabado con la vida de su nieto, siendo ese obviamente el fundador de la asociación de héroes en la historia original, con muchos de los personajes de One Punch Man, como Tatsumaki y Tank Top Master, buscando al hombre cangrejo para hacerlo perecer de la misma o peor forma que el niño. Aunque cabe recalcar que mientras algunos lo hacían por la recompensa, otros como el ciclista sin licencia, lo harían para que nadie más fuera asesinado por el hombre cangrejo o algún otro Kaiju, algo bastante heroico por su parte. A pesar de que estos se encontraron a decenas de Kaijus, el hombre cangrejo no aparecía por ningún lado, con algunos renunciando a la búsqueda, ya fuera porque querían ocuparse de otra cosa o simplemente por pensar que este ya había sido asesinado por uno de esos bienhechores o por algún enfrentamiento entre Kaijus, lo cual hacía que la recompensa quedara inválida y con eso su motivación para encontrarlo. Por otro lado, los que aún estaban interesados, acabarían pidiendo más información del monstruo, como los lugares donde este atacaba con frecuencia. ¿Y Saitama? ¿Dónde está Saitama? Pues este, se despertaría como siempre de manera apresurada y cómica por la alarma del reloj, solo que, al no tener poderes, este, le lanzaría al despertador lo primero que tenía a la mano, siendo esto sin darse cuenta el control de la televisión, destrozándose con el impacto tanto el control como el reloj. Fuera como fuese, hoy era el día de su entrevista y debía darse prisa si quería obtener un trabajo, ya que debido al ataque del día anterior y la exagerada cantidad de bajas en vidas humanas, había cientos de puestos de trabajo debido a la demanda laboral, y quizá con mucha suerte, este sería aceptado en algún puesto de trabajo, aunque fuera uno insignificante, todo con tal de ganar algo de dinero para sobrevivir. Para suerte de Saitama, este habría sido aceptado en el trabajo al que intentaba aplicar, y no solo eso, sino que, además, obteniendo un puesto medianamente importante con un buen sueldo que le permitiría por fin, salir de ese apartamento y comprar su propia casa, sueldo que sería pagado ese mismo día, debido a la obvia urgencia laboral por la falta de personal, debido a la masacre del hombre cangrejo. Saitama empezaría a trabajar ese mismo día, y aunque el trabajo era sumamente estresante, no se quejaría, pues le habían pagado una gran cantidad de dinero. Una vez terminado su horario laboral, Saitama se dispondría a marcharse a su casa contento de haber obtenido un puesto de trabajo mucho mejor al que esperaba. Mientras caminaba por las calles sumido en sus pensamientos, Saitama pensaría que su suerte no podría ser mejor, pues dos de los problemas más grandes de su vida habían sido resueltos como si fuera por arte de magia, y para irónicamente su equivocación, casi como si fuera una premonición de buena fortuna, mientras iba directo hacia el supermercado, el viento arrastraría hasta sus pies algo que llamaría su atención. Un papel extraño, el cual al levantarlo vio que era un billete de lotería. Su primera impresión fue tirarlo, pero debido que tenía prisa por comprar cosas en el supermercado, simplemente lo metería en su bolsillo, siendo algo muy típico de Saitama. Su suerte estaba cambiando y quién sabe, quizás solo quizás sacaría algo de eso. Una vez haber comprado todo lo que necesitaba, Saitama se dirigiría a su apartamento, del cual se mudaría en unos pocos días. Ya pasada varias horas, mientras veía sus programas en la televisión, este sería interrumpido por un comercial, con Saitama fastidiándose por eso, pero no había nada que pudiera hacer.
El comercial en cuestión se trataba del típico programa de lotería, con Saitama ya harto de todo eso, intentaría buscar el control alrededor de él para cambiar esa basura de comercial que no le interesaba para nada, pero mientras buscaba el control para cambiar de canal, el programa continuaría con ese dando números ganadores de la lotería, los cuales iban desde miles a millones de yenes, según explicaba en anunciador en la pantalla. Saitama, por fin encontraría el control de la televisión, pero completamente hecho mierda, percatándose de ese ahora, de lo que había hecho en la mañana. Sin más, este iría a cambiar el canal manualmente con los botones del propio televisor, pero entonces se daría cuenta de algo impactante. En la pantalla del televisor el anunciador marcaba una serie de números específicos como el Gran Premio de la Noche, 1, cuya suma era de 40.000 millones de yenes, con Saitama, sorprendiéndose por la exagerada cantidad de dinero. Sin embargo, a este le parecerían conocidos los números mostrados en la pantalla, y entonces caería en cuenta de algo. No, no puede ser, diría Saitama, y corriendo como alma que lleva el diablo, buscaría en sus pantalones, encontrando el billete de lotería en ellos, Saitama lo tomaría y rápidamente se dirigiría hacia adelante del televisor, subiendo el volumen en los controles de este, empezando a ver si los números coincidían, y efectivamente, lo hacían. Saitama no podía creerlo, de la noche a la mañana pasó de ser un desempleado que apenas podía llegar a fin de mes, a un multimillonario. Su suerte había cambiado rotundamente y llamando a ese programa diría que él tenía el billete de la lotería. Saitama estaría en su mejor momento y luego de haber canjeado el billete con todo, haber sido transferido a su cuenta bancaria, y haber pasado por esas incómodas entrevistas en las que te preguntas qué harás con ese dinero o si vas a donarlo a la beneficencia y bla bla bla, este volvería tan ensimismado en su mundo, que no notaría los cadáveres partidos en dos, y los charcos de sangre que lo rodeaban. Para horrible coincidencia de Saitama, este se encontraría con el hombre cangrejo, con ese, decapitando a un tendero de manera brutal, mientras se burlaba de la insignificancia, debilidad y atrevimiento de aquel tendero por desafiarle y no darle comida y bebidas gratis de su establecimiento. El hombre cangrejo no tardaría en percatarse la presencia de Saitama en ese lugar, con ese, mirándolo fijamente como si lo reconociera de algún lado. Saitama por su parte estaría preocupado, ya que al haber andado en las musarañas, ahora estaba en la peor situación posible, aunque por otro lado este estaría extrañado de cómo lo miraba el hombre cangrejo. Después de una extraña observación el hombre cangrejo se daría cuenta de quién era Saitama, identificándolo por la sudadera que éste llevaba, era aquel sujeto, el que se había ganado una exagerada cantidad de dinero con aquel premio de lotería, de pobre a millonario, así lo llamaron en aquel evento. Entonces el hombre cangrejo, sin razón aparente, le empezaría a reclamar a Saitama del porqué de su mala suerte en comparación a la suya, cómo era posible que gente como él, lo tuviera todo sin esfuerzo, volviéndose rico de un momento para otro, mientras que gente como él, debían convertirse literalmente en monstruos para obtener lo que querían por la fuerza, y que realmente odiaba esa mirada suya de Saitama, llena de esperanza y gusto por la vida, a diferencia de la suya la cual carecía de cualquier propósito. Saitama no podía creer lo que estaba escuchando, que sabía ese monstruo de su esfuerzo, no lo conocía para nada como para andar asegurando esa clase de cosas, él tampoco lo tuvo fácil, pero no podía negar que últimamente su suerte había cambiado rotundamente, aunque viendo la situación actual parecía que este era el fin de su racha de buena suerte. El Kaiju, furioso con Saitama, le diría que quería todo el dinero que había ganado en la lotería o si no, este lo iba a matar ahí mismo, con Saitama, diciéndole que se fuera a la mierda, que de ninguna manera le daría su dinero, pues por primera vez en su vida, todo le estaba saliendo bien. Al escuchar la negativa de Saitama, el Kaiju, furioso y con sus ojos inyectados en sangre, se lanzaría en contra de un Saitama y sin poderes para hacer frente a tal bestia enfurecida, el cual de un solo golpe mandaría a volar a Saitama en contra del mostrador de la tienda, atravesando la pared de vidrio quedando gravemente lastimado por aquel golpe tan potente y brutal. Saitama no podía creer la potencia bestial de aquel golpe, el cual le había roto uno de sus brazos y varias costillas, obviamente estaba en completa desventaja frente a tal enemigo y dudaba de salir con vida de allí. El Kaiju empezaría a burlarse de Saitama, diciéndole que después de todo su suerte no era tan buena, pues a pesar de tener tanto dinero, este moriría en sus manos y que al final no le serviría para nada ser millonario. Saitama estaría furioso porque aquel sujeto, que solo quería matarlo por pura envidia, pero en algo tenía razón, de nada le serviría el dinero si moría en ese lugar, por lo que tendría que hacer algo, tendría que luchar por su vida, si quería disfrutar de su nueva fortuna.
Con mucho esfuerzo, Saitama se levantaría, apoyándose en los estantes y objetos cercanos para estabilizarse, aunque si no iba pronto a un hospital acabaría por desangrarse y perecer irremediablemente, así que, dirigiendo una mirada desafiante hacia su oponente, Saitama confrontaría al cangrejo, con este, mostrando una sonrisa de suficiencia ante el esfuerzo de Saitama. El Kaiju nuevamente se lanzaría contra Saitama intentando golpearle con una de sus pinzas, con ese esquivando por poco aquel ataque, que de haberle impactado habría acabado con él. Burlándose nuevamente de Saitama, el hombre cangrejo recalcaría lo inútil de su intento de escapar, pues en ese estado tan lamentable solo estaba aplazando lo inevitable, y que simplemente debía rendirse y perecer inmediatamente, justo como ese niño al que había terminado ayer con sus propias manos. Saitama estaría asqueado de escuchar aquello, pero también sorprendido, pues este era el Kaiju por el que había una exuberante recompensa y que muchas personas con habilidades sobrehumanas habían estado buscando para exterminarlo. Fue entonces que, en un lapsus momentáneo de análisis de la situación presente, que Saitama se daría cuenta que no podía ser casualidad el haberse encontrado con ese Kaiju, primero su trabajo bien pagado, mucho mejor del que pensaba, luego el billete de lotería el cual lo había vuelto millonario y ahora esto. Saitama recordaría el anuncio en la televisión, la recompensa por la cabeza del Kaiju era exagerada, mucho más grande que la del billete de lotería, por lo que no era descabellado pensar que, de alguna extraña manera, el dinero venía hacia él, así fuese en la forma de un Kaiju imposible de derrotar en sus condiciones actuales. Saitama intentando averiguar cómo acabar con ese tipo tan problemático, ahora más motivado por el dinero además de obviamente sobrevivir, intentaría una estrategia para acabar con ese, teniendo que pensarlo bien, pues un solo descuido y el Kaiju acabaría con él en un instante. Por lo que intentando provocarlo, Saitama insultaría al Kaiju, con ese, girándose furioso al escuchar ese insulto que a su parecer era completamente denigrante, con Saitama aprovechando ese momento para con su único brazo bueno lanzarle con toda su fuerza uno de los tantos trozos de roca que había entre las ruinas del establecimiento, con la roca dando justo en donde Saitama quería, justo en uno de los ojos hipersensibles del Kaiju, explotándose lo cual globo de agua, con ese, empezando a chillar de dolor. Saitama vería que ese era el punto débil del Kaiju, viendo una oportunidad de sobrevivir a ese encuentro si jugaba bien sus cartas, ahora que con un ojo menos, al Kaiju se le dificultaría atacarlo en un lugar tan grande. Maldito humano, ¿cómo te atreves? Voy a trocearte miembro por miembro, y a empaparme tu sangre como si fuera crema, juro enfurecido el Kaiju, con una voz amenazante, con una sed por derramar la sangre de Saitama. Saitama empezaría a moverse como podía debido a la gravedad de sus heridas, entre las ruinas y los estantes de gran tamaño que ocultaban su figura, lanzando varias rocas más, pero estas se rompían al entrar en contacto con la dura piel de crustáceo, comprobando que, si quería acabar con ese, tenía que hacer algo más que eso, pues ahora el Kaiju se protegía cuidando su otro ojo, levando sus pinzas sobre este para que Saitama no se lo destruyera justo como había hecho con el otro. Aunque eso también era beneficioso para Saitama, pues al hacer eso también estaba bloqueando su única manera de localizarlo, sin embargo, la herida del Kaiju, aunque grave, no eran igual de graves que las de Saitama, y de alargarse el combate este acabaría pereciendo en ese lugar al ser un humano y no contar con la resistencia al dolor y la estamina que sí tenía su oponente. Por lo que Saitama sin más opciones y en plan kamikaze se lanzaría al combate cuerpo a cuerpo aprovechando los puntos ciegos del Kaiju. Durante un corto periodo de tiempo Saitama intentaría de todo para dañar al hombre cangrejo, pero era imposible, nada de lo que hacía parecía funcionar, su piel era completamente impenetrable, cansado y furioso por los ataques furtivos de Saitama, los cuales más que hacerle daño eran molestos, este acabaría por realizar un contraataque golpeando a Saitama con sus afiladas pinzas y dejándole dos enormes cicatrices en el rostro al humano. Saitama ya estaba en las últimas, pero este no perdería la esperanza y con un esfuerzo más de pura voluntad que físico, se levantaría para seguir peleando, definitivamente, no iba a perecer aquí, no se dejaría matar por ese maldito cangrejo. En ese momento, Saitama se llenaría de resolución sintiendo que algo dentro de él se había roto y que lo había cambiado para siempre, y estaría dispuesto a dar todo de sí mismo, solo si con eso lograba sobrevivir.
A una velocidad vertiginosa Saitama acortaría la distancia dejando detrás de sí imágenes etéreas de sí mismo, golpeando con fuerza al hombre cangrejo, hundiendo su puño en el estómago de este, logrando que de la boca del Kaiju brotase algo sangre mezclado con saliva, causándole un enorme daño al hombre cangrejo. Saitama no tendría tiempo ni para sorprenderse de sus nuevos poderes, en su mente solo estaba sobrevivir, todo lo demás, simplemente era secundario. El golpe del debilucho humano, como él decía, le había mandado a volar fuera del establecimiento con su cuerpo, impactando con varios postes de luz, acabando el fin de su involuntario trayecto en una pared, que terminó con una enorme grieta al su cuerpo impactar en esa, dejando caer sobre su derribado cuerpo, grava, ladrillos y pedazos de mampostería. El hombre cangrejo se levantaría y miraría a Saitama con más odio y rabia de la que nunca había visto a otro humano, con ese, cargando a una gran velocidad empezando a pelear con Saitama, con ambos golpeándose violentamente. Ya esto no era una cacería de presa y depredador, sino un brutal combate entre monstruos. Aún así, con su nuevo y extraño poderío físico, Saitama estaría en desventaja por su brazo lastimado, teniendo que usar el mismo para atacar y defenderse, pero podía sentir que ahora, fuera lo que fuese que le estuviese pasando, con ese extraño poder tenía una oportunidad de sobrevivir. Aquel Kaiju no podía creer lo que le estaba pasando, no podía entender cómo un simple humano le estaba dando semejante combate. Él, que había matado cientos de esos humanos debiluchos, ahora mismo se estaba esforzando al máximo para acabar con simple humano. Se suponía que la fruta que le había dado ese sujeto lo haría mucho más fuerte, por lo que este humano debería estar muerto, porque estaba pasando por estas contrariedades, simplemente no era justo. Cuando era un humano, era un simple oficinista el cual ganaba una miseria y era abusado y ridiculizado por todos. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a otro? ¿Porque simplemente no lo dejaban tranquilo? Estaba a punto de abandonarlo todo, pero ese extraño sujeto apareció, le dijo que nadie más volvería a hacerle daño si tan solo comía aquella fruta extraña, y sucedió, se volvió fuerte de un momento para otro, y entonces nadie más se volvió a burlar o abusar de él, ni mirarlo por encima del hombro. El Kaiju ya estaba lanzando ataques a diestra y siniestra, sin importarle nada, habiendo perdido toda racionalidad y humanidad, mutando su cuerpo aceleradamente, producto del estrés y la frustración que le consumía al no poder matar a Saitama. Pero con eso, ganando una fuerza monstruosa que ahora estaba empezando a superar el aumento de poder de Saitama, el cual, si bien no se quedaba atrás, ya estaba en su límite físico habiendo perdido gran cantidad de sangre, por lo que pondría todo en un último ataque para terminar con el combate. Saitama y el hombre cangrejo atacarían con todo lo que tenían, con Saitama destrozando la cabeza del Kaiju matándolo en el acto, pero este también le había dado un golpe mortal al Saitama, atravesado su pecho, con Saitama cayendo sobre el cadáver destrozado del Kaiju, quedando inconsciente. Abriendo sus ojos débilmente, Saitama iría recuperando visibilidad. Podía observar con su aún nublada vista que había unas personas en ese lugar, aunque no podía identificarlos del todo, aunque por lo poco que podía ver identificaba ese lugar como un hospital. Cuando pasaron algunos minutos y su vista se aclaró, vio el rostro de sorpresa de una de las enfermeras, la cual correría a llamar a un doctor, al ver que Saitama se había despertado. Saitama estaría muy confundido al respecto, preguntándose el cómo había llegado hasta allí, pues ya se había dado por muerto, producto de sus heridas. Varios minutos después, en los que Saitama pensaría en varias cosas sin importancia, el doctor llegaría a la habitación, viendo a Saitama con una expresión de sorpresa, y luego le preguntaría si podía hablar, con Saitama diciéndole de que sí, de que obviamente podía hacerlo. El doctor se quedaría estupefacto ante la perfecta dicción de Saitama, con ese, encontrando muy extraño las preguntas del doctor, y no fue hasta que este preguntaría que cómo había llegado allí y cuánto tiempo había estado en ese lugar, que el doctor, tomando algo de aire, y abordando el tema de la mejor manera posible, le explicaría que él había sido encontrado por varios cazadores de monstruos, y que esos le habían traído a este lugar, luego de que este hubiera sido atacado por el Kaiju con forma de cangrejo que había estado aterrorizando Ciudad Z. Saitama pensaría en ese momento que se había salvado, estuvo a punto de morir, pero de alguna manera lo había conseguido. Aclarándose la garganta para llamar la atención de Saitama, el cual se había quedado en silencio mirando hacia la nada, y también para prepararse para lo que tenía que decir a continuación, el doctor, con un tono calmado, le pediría a Saitama que se calmase con lo que éste le iba a decir, pues no sería nada fácil, con Saitama simplemente asintiendo levemente con la cabeza.
Entonces el doctor le diría a Saitama que ese llevaba 3 años en coma y que por eso era que estaba tan extrañado que este pudiese hacer todo lo antes mencionado. La voz del doctor pareció quedar opacada como si estuviese a una distancia muy lejana, mientras le seguía explicando a Saitama todo lo que le había sucedido durante su tiempo en coma, pero Saitama estaba en trance, al escuchar que había estado en coma por tanto tiempo. Señor Sato, diría el doctor sacando a Saitama de su trance. ¿Eh? Reaccionaría Saitama, con una simple expresión de confusión. Le he preguntado que si ha escuchado lo que le he dicho. Saitama ladearía la cabeza a un lado algo confuso, con el doctor resoplando y volviendo a explicarle todo otra vez. Señor Sato, hace 3 años usted fue encontrado con graves lesiones y heridas provocadas por el Kaiju al que usted se había enfrentado, casi todas sus heridas fueron completamente curadas y las lesiones en su cuerpo prácticamente se han curado por sí solas, por eso le pregunto si usted es algún cazador de Kaijus con alguna habilidad en particular, como el factor curativo. ¿Cazador de monstruos? ¿Factor curativo? ¿De qué estás hablando? Preguntaría Saitama aún más confuso por las preguntas del doctor. El doctor vería la confusión de Saitama en su expresión intuyendo que quizá, tenía perdida momentánea de la memoria y no sabía sobre sus poderes ya que las lesiones que tenía cuando había llegado se habían recuperado en unas pocas semanas, algo imposible incluso aunque hubiese recibido el mejor tratamiento del hospital. Pues para alguien que estuvo 3 años en coma no hubiese tenido pérdida de la masa muscular sino todo lo contrario, era bastante raro que fuese solo un simple humano. Por lo que nuevamente el doctor procedería a seguir con su explicación hacia Saitama sobre la condición física en la que llegó y a que a pesar de la mayoría de sus heridas no fueron un problema, hubo una en la que tuvieron que hacer una intervención y operarlo. Saitama preguntaría cuál había sido esa operación, sudando un poco por el nerviosismo y la preocupación de lo que el doctor podría decirle. Entonces el doctor acabaría diciéndole que la operación habría sido la de un cambio de corazón, pues el Kaiju al que se había enfrentado lo habría dañado de tal manera que su factor curativo no parecía funcionar en y que la única manera de salvarlo había sido trasplantándole uno nuevo. Pero que eso no era todo, pues a pesar de tener varios donantes su cuerpo rechazaba todos y cada uno de esos corazones, ya que su organismo estaba cambiando y ninguno era lo suficientemente resistente para aguantar el bombeo de su sangre, teniendo que ponerle un corazón lo suficientemente resistente para que su cuerpo lo aguantase, siendo ese órgano, el corazón del Kaiju que él mismo habría derrotado. Quedándose de piedra al escuchar aquella locura, Saitama por instinto llevaría su mano hacia su pecho, sintiendo la enorme cicatriz de la operación en su cuerpo. Al ver eso el doctor le diría que, si las cicatrices eran un problema, que no podían hacer nada con las de su pecho, pues era demasiado arriesgado hacer cualquier cosa, en especial ahora que había despertado y con su organismo cambiando tan rápidamente debían hacer estudios para ver cómo podían proceder de la forma más óptima posible. Pero que, si le interesaba, tal vez podían hacer algo con las de su rostro, con el doctor preguntándole a Saitama si quería hacer algo con esas cicatrices, con Saitama, rechazando ese ofrecimiento al menos por ahora. Aunque se hubiese salvado, había algo que le preocuparía extremadamente a Saitama, con preguntándole al doctor cuánto costaría todo, con el propio, pensando en que habría perdido una gran parte de su dinero al haber estado internado en ese hospital por 3 años, además de todas las operaciones para poder salvarle la vida. Pero el doctor le diría en un tono calmado que no tenía que preocuparse por eso, pues todo ya había sido pagado por alguien más, con Saitama, sorprendiéndose al escuchar eso, preguntándose quién podría haber pagado por sus tratamientos, ya que con solo ver cómo se veía ese hospital, sabía que era uno que solo podría usar una persona exageradamente adinerada. Sus padres obviamente estaban descartados, nos los veía desde hace 5 años, y no tenía amigos por lo que la curiosidad de saber quién podría haber sido era algo sumamente intrigante para Saitama. Fue en ese momento que un anciano entraría a la habitación, siendo el mismo que habría puesto la recompensa por el hombre cangrejo y el abuelo del niño al que había asesinado. El anciano le agradecería a Saitama por haber vengado a su nieto al haber acabado con el Kaiju, incluso cuando el propio Saitama le dijo que él solo se habría encontrado con el Kaiju por equivocación y no se había acordado de que había una recompensa hasta después de que lo estaba enfrentando. El anciano le diría que eso no importaba, y que no solo él quería agradecerlo sino toda la gente de Ciudad Z, por haberlos salvado de ese monstruo que no solo había acabado con su nieto sino con muchas otras personas.
Más tarde, ya recuperado y aunque un poco avergonzado, Saitama sería presentado ante las cámaras, con este saliendo en televisión a nivel nacional, siendo reconocido en todo el país como el que había derrotado al hombre cangrejo, y aunque otros cazadores de monstruos como Blast habían logrado mayores hazañas al derrotar a Boros y otras amenazas, este gracias al cazador número 1, nunca llegó a matar tanto en tan poco tiempo como el hombre cangrejo, algo bastante irónico debido a la absurda diferencia de poder entre ambos. Tiempo después. El ataque inesperado de una incontable cantidad de Kaiju sacudió Ciudad Z, y nuevamente el pánico se apoderó de las personas, los destrozos en propiedad privada y las bajas en vidas humanas no tardaron en ocurrir, pero ante la incrédula mirada de todos, un evento imposible se hizo presente. Fue rápido, tanto que apenas se pudo distinguir qué era, algunos decían que era rojo, otros que amarillo, pero en un parpadeo todos y cada uno de los Kaijus habrían encontrado su fin de la manera más brutal e inesperada posible. Y así como aquel día sucedió un milagro que había salvado a todos, ese mismo milagro se repetía cada vez que un Kaiju aparecía, con incluso esos mismos monstruos ahora evitando en su totalidad atacar esa ciudad. Ciudad, cuyo protector ahora mismo era un cazador de monstruos clase S, conocido como, y hasta aquí llegamos con esta historia. No olviden suscribirse, darle like al video, y dejar vuestro comentario para que este video llegue a más gente gracias al algoritmo de YouTube, y hasta la próxima.